los que estáis aquí presentes y a todos los que estéis online. Eh, Como sabéis, esto es una parte de una de las sesiones del máster en vivienda pública que nosotros desarrollamos en el Colegio de Arquitectos desde la Universidad del País Vasco y de la Escuela de Arquitectura. De vez en cuando solemos hacer algunas de las clases abiertas. Creemos que por el interés que pueden tener, que quizás tiene un punto más general o un poquito más generalista puede tener, y que eso al final creemos que puede interesar, y lo hacemos en colaboración con el colegio. Y entonces dentro de esas clases en las que presentamos proyectos de vivienda pública, ejemplos dentro de lo que es el especialista de diseño de vivienda pública, pues hoy tenemos con nosotros al estudio BEARC, que bueno, ha colaborado ya con nosotros varios años, que habéis estado, bueno, creo que en todas las sesiones, en todos los años que hemos tenido el máster, llevamos ya 3 años. Y bueno, pues la idea es que ellos nos puedan dar, digamos, una clase que en principio es para el alumnado del máster, pero que lo dejamos en este caso abierto a todos las colegiadas y colegiados para que bueno, pues puedan acceder. En principio el interés básico está en la vivienda pública, la relación de la vivienda con las instituciones y en la forma de intentar enfocar todo eso desde esa perspectiva. Creemos además que el trabajo de BEAR para eso es un trabajo que nos encaja perfectamente, por eso llevan viniendo con nosotros todos los años. Y bueno, pues ya sin más os cedo la palabra para que podáis empezar, y de nuevo pues muchas gracias por vuestra presencia. ¿Vale? Vale, gracias a vosotros por llamarnos otra vez. Bueno, yo entiendo que eso, que nos llamáis un poco por el tema, ¿no? De enfocado más hacia así es como enfocamos nosotros siempre estas clases, ¿no? Hacia la transformación realmente, ¿no? Pues que es un poco en lo que nos hemos especializado, o donde, bueno, no nos suele gustar utilizar ese tipo de términos, ¿no? Especializar, porque tampoco es algo que pretendemos. O sea, sí, o que hemos buscado, en cada situación lo que sea pertinente. Pero bueno, sí que es verdad que se nos ha conocido un poco por algunos de los proyectos que presentaremos aquí ahora, ¿no? De las intervenciones. Solíamos empezar las charlas o las conferencias siempre hablando un poquito de nuestro trabajo, de la forma de abordar los encargos y demás, que nos parecía que era igual lo más interesante de contar del estudio, ¿no? También pensábamos que la gente pues tampoco nos conocería demasiado, y así hacíamos como una especie de introducción. Es verdad que en los últimos tiempos ya hemos tenido algo más de reconocimiento con algunos proyectos, aunque nuestra... Escape. No tienes escape, lo tienes que dar. Estos son clásicos, teníamos que tener algún problemilla. Estaba convencido que la había dado. Vale, espera. Te lo pongo yo, si no. Está ahí controlado. Pues eso, como iba diciendo, en los últimos tiempos hemos tenido algo más de reconocimiento, igual con algunos de los proyectos de transformación que hemos hecho, ¿no? Con la factoría de Ayaraldea, que fue premio COAM en la última edición, y también sobre todo con el Aterpe de Larrabechu, ¿no? Que es un espacio público cubierto. Nosotros también decimos que es la transformación de un edificio en ruinas en un espacio público cubierto en Larrabechu. Es un proyecto muy modesto, pero que nos ha dado como bastante reconocimiento. Así, pues eso, ha tenido un premio COAM, ha sido finalista de los premios de arquitectura del CESCAE, también finalista en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, y también, que un poco al hilo de esta charla y así, ¿no? Pues ha sido finalista del Premio Europeo HI de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, que es un premio que da el COAC, el Colegio de Arquitectos de Barcelona, pero bueno, con la Generalitat de Cataluña y así, pero que ha cogido ya como bastante a nivel europeo, es premio europeo, y ha cogido como bastante fuerza. O sea, en realidad, sí, cuando fuimos allí eran todo estudios belgas y demás, había mucha representación. Había muchos equipos europeos, sí.
Y bueno, son proyectos todos de transformación, ¿no? Que es un poco, es el término que nos parece a nosotros más adecuado para definir estas intervenciones, ¿no? Más allá de, más que rehabilitación ¿no? Que se suele utilizar un poco más, ¿no? Son intervenciones también bueno, son intervenciones en el patrimonio construido que nos rodea, ¿no? Al hilo del título de esta conferencia, hace poco decían, hemos leído, bueno, en una conferencia de los arquitectos franceses, Lacaton y Basal, ¿no? Que todo lo que nos rodea es patrimonio, no solo lo que son los muros, los elementos no lo que tiene valor como histórico o valor de ejemplo, ¿no? Sino las personas, o sea, los espacios, los edificios, las situaciones, lo mejor y lo peor de lo que tenemos alrededor, ¿no? Todo es patrimonio. Y bueno, es una idea que a nosotros es una idea que nos parece súper apropiada y el punto de partida ideal, ¿no? Para un proyectista en la situación hoy en día, ¿no? En la situación actual, ¿no? Considerar todo lo existente como un activo, ¿no? Como un valor fáctico, y partir de esas situaciones existentes, revelarlas, enriquecerlas, transformarlas, pues repararlas también y protegerlas en algunos casos, ¿no? Como con el patrimonio histórico. Pero bueno, creemos que esta idea del patrimonio, ¿no? Pues toca la idea fundamental del patrimonio habitado, ¿no? El no patrimonio solo construido, habitado, ¿no? Sí, pero el patrimonio no solo, pues eso, es el patrimonio habitado en el sentido de los espacios, ¿no? Como espacios de vida, espacios, no solo, pues eso, lo que os decía, de muros desocupados y demás. Entonces, bueno, esto es una cuestión que, aparte de los condicionantes económicos y ecológicos, pues nos parece que socialmente también es como bastante decisivo, ¿no? Bueno, de ahí viene un poco esto, pues lo estoy contando un poco por el título de la charla, ¿no? De todo lo que nos rodea, o habitar todo lo que nos rodea, que también hace referencia a un sistema, bueno, que os presentaremos al final de la charla, ¿no? Que hemos desarrollado un poco en el estudio, o una estrategia, ¿no? De transformación de las situaciones construidas, que también, bueno, está enfocada al ámbito residencial más que nada, y bueno, luego lo entenderéis, ¿no? Eso es con lo que terminaremos la charla. Pero bueno, en principio para la charla hemos traído 2 intervenciones de transformación de vivienda colectiva, ¿no? Que es un poco, por enfocarlo un poco también al objeto del máster, ¿no? Y bueno, son la rehabilitación del edificio de Dique d'Ossà de Olabeaga, y la rehabilitación, bueno, la transformación, ya os digo, del edificio de Cuesta de Olabeaga 14 también en Olabeaga. Y bueno, el edificio de Diques fue finalista de los premios COAM, y es el edificio que nos da un poco esa visibilidad, sí, ¿no? Como estudio y demás, y lo que nos abrió un poco el camino ¿no? De hablar de venir aquí, por ejemplo. Es verdad que han pasado ya unos cuantos años desde que lo hicimos, tuvo como un revival en la época de la pandemia y así, sí, pues por motivos obvios, pero sí que nos apena que no haya ejemplos que hayan superado un poco, ¿no? El ejemplo de Dique, porque nosotros siempre los hemos tenido como tentativas modestas tentativas de transformación, o sea que en realidad lo que queremos hacer, o lo que pensamos que se debe hacer, va mucho más allá. Pero bueno, Dique d'Ossà es también la semilla de ese otro sistema que os vamos a presentar en el final de la charla, ¿no? Que el sistema Habitar, ¿no? Que es un sistema modular de transformación para la mejora habitacional de edificaciones residenciales, ¿no? Y que forma parte de esas estrategias de mejora del entorno construido. Bueno, no vamos a dedicar tampoco mucho tiempo a hablar del estudio y así, sí que solemos hacer los apuntes sobre que la singularidad o nuestra mayor virtud... ¿Sí? A nosotros. Sí, que no por nada, pero que encima está como cortado. No, lo interesante es que se vea las imágenes. ¿Es el azul? Este no. No. Ah, vale. Ahora se ve. Pantalla. No, nos estamos viendo. Ah, sí, ahora sí.
No, pero nosotros minimizar esto, ¿no? Porque si no, no se puede minimizar ese. Quiero Bájale. saberlo. No veo. No sé esto. A ver, no puedo no aquí. esto parece que es que para el vídeo, ¿no? No está mal. ¿Pero quieres maximizar esta pantalla? Claro, sí. A ver, cuenta que y ese cuadrado que es un No. poco más grande, no. Y el otro nada. Al igual es estirando No, como un cursor. De arriba, pero es como- Esto es la compartir. ¿Se ve? ¿Se está viendo? Vale, vale. Vale, el problema es que lo vemos nosotros. Aquí Sí. puede hacer. Ya, pero es Y que esa parte te lo minimiza. Ah, mira. Pues Pues parece que se puede. sí, lo único que se ve lo de arriba también, ¿no? Ya. Ya, eso no se va a poder. Bueno, no sé. ¿no? No sé. Pues así, ¿no? Con el. Bueno, eso, estaba Sí. comentando que no íbamos a dedicar mucho tiempo a hablar del estudio, que más que nada solo queríamos dejar un apunte, ¿no?, sobre la forma de abordar los encargos, ¿no?, que siempre intentamos, porque creemos, bueno, que si ahí radica la singularidad mayor, igual lo que podemos un poco Aportar, ¿no?, ¿no? aportar o nuestra mayor virtud, ¿no? Es tratar de en cualquier encargo que nos hacen generar una mejora realmente en lo construido y en el entorno, ¿no? Una transformación positiva. Y bueno, solemos citar a Paul Eluard en este tipo de charlas y así, ¿no?, que decía el poeta Paul Eluard, que decía que hay poetas esperanzados ante el mundo y poetas desesperados por él, y que es su esperanza y su desesperación, o su desesperación, la que mueve su imaginación. Eluard era un poeta esperanzado y nosotros creemos en los arquitectos esperanzados, ¿no? Y solemos también decir que el paradigma de esa actitud, ¿no?, de esa actitud de esperanza y de mejorar las situaciones construidas, pues son Lacaton y Basal, ¿no?, que siempre han sido un poco el ejemplo de nuestro, Sí. para este tipo de trabajos, intervenciones. ¿no?, de intervenciones. Bueno, igual pasamos ya, os vamos a presentar los dos edificios de vivienda. Empezamos por el edificio de Dique Dosá, ¿no? Es una Sí. tentativa de transformación. Sí, básicamente eso, os vamos a presentar pues los dos proyectos que había comentado antes Beñat, que son dos proyectos que empezaron como encargos meramente reparadores y que se acabaron convirtiendo ambos en tentativas, ¿no?, de transformación de los edificios, y que a pesar de que aparentemente la ejecución del proyecto, o sea, la formalización del proyecto ha sido distinta, responden a la misma forma de trabajar, ¿no?, que os estábamos comentando antes, y derivan también, bueno, tienen también la característica de que se desarrollan en un mismo contexto, que son actuaciones como similares y que bueno, y que aunque, como os decía, han sido concebidas de una manera similar, han tenido resultados distintos, ¿no? Empezamos igual por el edificio de Dique Dosá. Sí. ¿Qué decís tentativa de transformación? Porque a veces querrías llegar a más y te vas y llegas hasta donde puedes, o no, o Eso te es, deja sí. Yo creo que luego cuando hablemos del entorno, sistema de transformación el igual sistema. lo entenderemos un poco más, ¿no?, por la mejora habitacional que se podría generar, ¿no?, mediante este tipo de estas actuaciones. intervenciones. Evidentemente en Dique sí que pensamos que la Se mejora es acerca más. evidente, en Cuesta de Olaveaga la mejora es todavía menor, ya lo veréis luego el proyecto, no sé si conocéis el edificio. Es verdad que cada edificio, pues como os vamos a comentar, también te va permitiendo hacer unas cosas u otras no, pero aún así, pues digamos que pretendíamos hacer más de lo que pudimos hacer, ¿no? O sea, Eso es. sin tener que ser una solución, como os decía, similar a la de Dique Dosá, ¿no? Nosotros, bueno, pues vamos a empezar con el edificio o la transformación de ese pequeña vivienda colectiva de Dique Dosá.
antes de empezar con estos trabajos, nosotros habíamos trabajado en estudios más grandes y habíamos trabajado mucho en vivienda colectiva, pero siempre en vivienda nueva. No teníamos una experiencia, ¿no?, ya forjada en los procesos de rehabilitación, pero a partir de que creamos nuestro estudio, y ya en los últimos años, pues prácticamente la mayor parte de las intervenciones y los proyectos que desarrollamos están vinculados a la rehabilitación. Y es que igual también, bueno, tiene que ver con la coyuntura y también tiene que ver con que precisamente cuando nosotros creamos nuestro estudio, justo recibimos un encargo muy potente de la Sociedad Urbanística de Bilbao, Survisa, ¿no?, para la redacción de los documentos necesarios para la incoación de 5 nuevas áreas de rehabilitación preferente en Bilbao, ¿no? Esos estudios implicaban que tuviéramos que estudiar aproximadamente unos 350 edificios de todo Bilbao, ¿no? Anteriormente nosotros sí habíamos tenido relación con proyectos de rehabilitación, obvio, nuestro estudio está en San Francisco y hemos trabajado en proyectos de consolidación, bueno, o arreglos estructurales y de todo tipo, pero bueno, al ser un estudio mayor, pues nos metió un poco de lleno en el campo de la rehabilitación. En estos estudios teníamos que analizar el estado de las edificaciones de esos edificios que teníamos listados, valorar las necesidades y los costos de la mejora energética de esos edificios y también de la accesibilidad, pero bueno, a unos niveles muy básicos, no de lo que estamos hablando ahora o de lo que creemos que tenemos que tender a hacer, ¿no?, ahora en la sociedad, que es más transformar las edificaciones, y también analizábamos los temas, otros temas urbanos, ¿no? Pero bueno, fue así como desembarcamos en en Olabeaga, ¿no? Conocimos el barrio a través de estos estudios y recibimos nuestro primer encargo, pues, de una comunidad, la comunidad de Dique-Dosa, que precisamente nos llama simplemente porque había habido como un asentamiento estructural en una vivienda por una reforma que se había realizado en una casa sin arquitecto, ¿no? Habían derribado todos los tabiques directamente, claro, sin apear, sin realizar todo el proceso, y pues la vivienda la vivienda superior pues cedió. Entramos con ese tema, obviamente, como vais a ver y os vamos a contar ahora, era un edificio que tenía graves problemas de accesibilidad. Ellos pues bueno, nos pidieron solucionar esos problemas, nosotros analizamos un poco el estado de toda la edificación y intentamos ir más allá, ¿no? y presentar un plan que resolviera todos los problemas que tenía la edificación en ese momento. La idea era básicamente, lo que querían era pues, la instalación de un ascensor. Un ascensor incluso que ni siquiera resolvía la accesibilidad, porque tendríamos que entrar a cotas intermedias, había unos grandes problemas de espacio. Querían hacer como la solución más sencilla, ¿no? Pero nosotros pues le empezamos a dar vueltas y también les buscamos financiación, ayuda, o sea, estaban tienes que entrar en los todo. Primeros planes Renove y nosotros teníamos contacto con Survisa también, acababa de a cuenta de los estudios, de desembarcar en el área, entonces también se generaba un interés por parte de Survisa en demostrar que estaban allí. Nosotros vimos la oportunidad que ellos estuvieran allí, ¿no? De plantear como una intervención más ambiciosa. Les planteamos a los vecinos la posibilidad de hacer, sobre todo también por eso, porque no queríamos, luego lo solemos explicar en las memorias de proyecto, también sale, ¿no? Pues no queríamos tampoco como arquitectos que el ascensor o la mejora de la accesibilidad llegara a una cota intermedia, ¿no? Y aparte un anexo inconexo. Eso es, como un anexo o algo que le crecía al edificio así absolutamente inconexo. Entonces se nos ocurrió la idea de plantearles la posibilidad de ponerles un cuerpo delante y hacer unas terrazas, ¿no? No sé si aparecen igual las plantas de estado, no sé si de estado actual, que igual, esto igual es ahí se ve en el acceso que aparte de los problemas que había, aparte de los problemas que había y que vais a ver ahí en la accesibilidad interior, había también, como os había dicho Beñat, problemas en la urbanización, ¿no? Pero como veis, una característica importante también de este proyecto, y que es una de las que le une también con el proyecto con el edificio de Costa de la Beaga, es que esto era, en origen era un baserri de 2 plantas con muros de mampostería, al que le añadieron luego 3 plantas encima, ¿no? Y
luego acabó convirtiéndose en una vivienda colectiva, como habéis visto, con 2 viviendas pequeñas, no llegan a 40 metros cuadrados a cada mano, y para el acceso a las viviendas teníamos una pequeña escalera compensada que ya estaba dando problemas en la comunidad. Aparte, como habéis visto en las imágenes, obviamente no estaba aislado, no tenía calefacción, no tenía gas, o sea... Para que os hagáis la idea de las dimensiones, no nos cabía ni un ascensor adaptado en lo que es el hueco de la escalera, o sea, utilizándolo entero, sin pensar en cómo entraban, o sea... entonces es ahí cuando vemos un poco todos los problemas que se están dando en esa comunidad, cuando, como ha dicho Beñat, ya pues ideamos un plan, ¿no? Pensamos en una solución más ambiciosa, ¿no? Que nos solucionase todos los problemas de accesibilidad, pero desde la urbanización hasta el interior de las viviendas, y que solucionase el resto de los problemas de la edificación. Situaciones que nos ayudaban también un poco, ¿no? Porque no estaba muy claro si el espacio público, bueno, que tiene tenían delante como una especie de parcela privada, que luego realmente nunca ha quedado muy claro de quién es la propiedad, pero el ayuntamiento no quería hacerse cargo de ella, y aunque eso también a nivel de proyecto sí nos generó como una serie, porque había, como decía Genchana, había que resolver la accesibilidad desde una planta inferior a donde estaba el edificio. más de 3 metros y medio. Eso es, y para acceder a los planes Renove, y teníamos que resolver toda esa accesibilidad. Eso nos complicó un poco el proyecto, pero bueno, eso no suele ser problema, a nivel es problema de más trabajo, darle más vueltas hasta que lo consigues solucionar, pero el hecho de que fuese una parcela privada pues nos ayudaba a que no viesen con tan malos ojos pues ese nueva cuerpo fachada delante de la fachada. Pero bueno, lo primero que hicimos fue presentarle el anteproyecto a los vecinos. Es verdad que se hicieron muchos proyectos y le dimos muchas vueltas, porque también, bueno, teníamos el miedo de la reacción de algunos vecinos, se beneficiaban más, otros menos con las terrazas, y entonces el tema de intentar buscar, bueno, estos proyectos, también luego igual podemos hablar en la tanda de preguntas, o siempre tienes que estar haciendo encaje de bolillos para que más o menos todo el mundo se tenga beneficie de igual manera y demás. Es algo sino que va a colear hasta el final. Eso es, y de hecho suele colear, siempre. Colea. Sí. Pero eso, entonces bueno, lo primero era convencer a los vecinos fueron bastante fáciles, evidentemente, porque la gran mayoría conseguían una terraza, son unas viviendas de 40 metros cuadrados, la terraza les daba 10 metros exteriores, pero ya mejoraba sensiblemente la habitabilidad. Igual aquí sí es una transformación, te quiero decir, sí hemos mejorado la habitabilidad, ¿no? Pero eso, pues eso, y lo presentamos a Survisa después de la aprobación de los vecinos, más o menos del anteproyecto, y en principio lo vieron con muy buenos ojos y apostaron por ello, que es un poco... Además, justo es el programa de ayudas Renove, que era eso, como la primera convocatoria, o la segunda, o sea, yo creo que esta es la primera. Apostaba por la mejora de la habitabilidad. Eran las primeras veces que se empezaba ya a oír, ¿no? O sea, mejora de la habitabilidad, no solo eficiencia energética, no era obligatorio. No había una definición muy clara de esa mejora, igual ahora después de la pandemia y así, pues eso está más claro. Se está avanzando, bueno, va lento, pero se está avanzando. Pero bueno, nosotros también hay... A la posibilidad de abrir el camino a este tipo de intervenciones. Sí. Y bueno, o sea, sobre todo, por un lado es lo que también estaba comentando Beñat, o sea, a Survisa le interesaba porque a veces se tienen que contar como muchos condicionantes para que proyectos de este tipo puedan salir adelante, ¿no? Y ahí pues se daba el momento de que era la presentación, ¿no? de esta sociedad en Olaviaga. Y luego, bueno, también cumplíamos otros condicionantes, como ha dicho Beñat, tener un terreno delante que puedas utilizar y que no genere inconvenientes, ¿no? a otras partes. Entonces, bueno, pues decidimos hacer ese... el espacio público, básicamente. Sí, básicamente, sí. Y tener espacio, o sea... La cuestión, lo justificamos todo a nivel de proyecto, justificamos... de anteproyecto, sobre todo para presentarlo en el ayuntamiento y así, para obtener las autorizaciones, justificamos que se podía hacer, pero en realidad luego ellos también prefirieron, y esto se encargó un poco Survisa, ¿no? De hacer una modificación de plan general, para darle
cabida ya perfectamente a la. Claro, porque a la el intervención. edificio tenía la alineación máxima en lo que era lo construido, ¿no? Y decía, para dejarlo todo cerrado y que luego no tengamos problemas, aunque estemos cumpliendo con las distintas normativas vigentes, o sea, también de superficies, de ocupación y demás, Sí, bueno, se justificaba, por ejemplo, con- había que se modificó la línea de alineación máxima para que todo cuadrara. Y la modificación puntual la hizo el Ayuntamiento de Bilbao. La hicieron ellos, o sea, coste cero para los vecinos. Por O eso sea, siempre les agradecemos la sí, implicación. la implicación fue en el total. proyecto. Fue total. Luego ya hablaremos de Sí. Cuesta y así, que igual. Luego, a nivel ya de formalización de proyecto, pues es un poco lo que veis, ¿no? Generamos esa nueva fachada, ese nuevo cuerpo, que con él, bueno, se hicieron más intervenciones, pero esa era es la intervención más notoria, y con ella intentábamos solucionar la mayor parte de los problemas que había en la edificación. Solucionábamos la accesibilidad, tanto en urbanización como en el interior, mejorábamos la habitabilidad. Explica igual lo de la accesibilidad, que al final Sí. baja, como os hemos dicho antes, pues baja hasta un piso inferior, ¿no? Esto fue un tema así porque sí que hubo como versiones en las que estuvimos trabajando Sí. que tenían como un elevador y luego el ascensor, y al final conseguimos hacerlo todo Con un único mediante un elemento. único elemento, ¿no? Pero bueno, eso constructivamente y en fase de obra sí fue complicado porque el edificio que nos encontramos era un baserri, lo ha dicho Gonzalo, era un Sí, caserío, no tenía no tenía apenas cimentación, entonces tuvimos que hacer Micropilotado. eso es, casi descalzar el edificio delante para meter el ascensor para crear ese semisótano de muy pequeñas dimensiones, pero bueno. Sí, el hueco del ascensor, que bajaba 3,5 metros, estaba a metro y medio más o menos de la puerta de acceso. Quiero decir que ahí había un momento de... Y sobre todo, pues cuando empezamos a aplicar esa zona para hacer la excavación, se vio, como dice Beñat, que prácticamente no tenía cimentación. De hecho, cambiamos el proyecto y metimos otras riostras para reforzar todo el borde y las bases. Con estas intervenciones siempre es no añadir a este tipo de edificaciones, no Más añadirle peso. ninguna carga y todo lo contrario, ¿no? Que la intervención que hacemos nosotros también pueda servir para riostrar. De hecho, el edificio, para sostener sí. el edificio. Otra de las funciones de esa fachada fue la del arriostramiento de la estructura existente, y luego también hubo una remodelación completa de todas no había instalaciones, no había entrada de gas, o sea, sí había instalaciones, pero cada vecino pues uno tenía una caldera de gas, otro eléctrica, ¿no? Y lo que se hizo ya fue, o sea, de gas, ¿no? O sea, de gas en bombona. Metimos el gas hasta la vivienda y pusimos paneles solares, o sea, también para el agua caliente sanitaria. Y los paneles solares los apoyamos en la cubierta nueva, no nos apoyamos en la edificación existente, no queríamos tocar demasiado lo que era De hecho, la intervención tenía un presupuesto irrisorio, luego aparte que fue una intervención de época de crisis, o sea, los presupuestos ya los bajábamos como, ¿no? a unas cantidades y bueno... Sí, fue el 2000, sí, luego, con el 2010. tiempo, uno no sé, sacas la conclusión de que igual hasta no vino mal, porque te quiero decir que entraron empresas bastante solventes a la obra. Sí. Fue un infierno gestionar el tema económico también allí, porque Sí. no daba, pero en realidad aguantaron, es verdad que... La empresa trabajó muy bien y trajo a gremios cualificados. Y bueno, o sea, la obra eso... se llevó adelante y bueno, no es poco, pero es Sí. verdad que ahora miras el presupuesto con el que salió esta obra y es de risa, y de hecho solemos decir, después de salir de allí, poco después se vendió una vivienda por la mitad, el 50% de lo que costó toda la rehabilitación. O sea, unas casas que anteriormente eran invendibles, o sea... Bueno, habéis visto la planta un poco, no hemos traído fotos del interior y así. Sí, pero bueno, que también es verdad que en las casas nosotros no intervenimos realmente, más allá de eso, la instalación del sistema de calefacción y bueno, la mejora de las instalaciones comunes y así. Pero bueno, estaba diciendo esto porque no teníamos dinero para rehabilitar la cubierta, que es algo que nos suelen decir también muchas veces. La cubierta para los vecinos estaba genial, lo veis en las fotos, la habían hecho hacía 2 días, como quien dice, no sé si eran 20 años. Era una solución además habían que no... retejado y eso, pues eso, sin más. Es verdad que... Bueno, a ver, no se podía tocar eso, la habían hecho hace poco y es verdad que a pesar de que fue muy económico, solo eran 10 vecinos. Por eso entonces, está la importancia que tenía de poner las placas solares, todo lo que íbamos añadiendo al edificio, pues tenía que estar en nuestro nuevo cuerpo. Incluso antes,
ahí veis una pequeña cajita que hay arriba, pues ahí están los acumuladores Sí, solares sí, y demás. encima Está de todo las metido pasarelas. como muy constreñido porque está dentro de ese patio de fachada que igual habéis visto antes, he enseñado el edificio, en esa zona, ahí está metido el cuerpo Las ahí pasarelas de arriba acceso sí, a las viviendas y arriba lo que es la sala técnica, ¿no? la que sala se técnica accede, que es pues, por una trampilla. una o sea, trampilla y tiene el espacio justo para los acumuladores sí. del agua caliente sanitaria solar, ¿no? Claro, aquí estaba pensando, bueno, hubo muchos condicionantes, ¿no? También para solucionar todos estos problemas de accesibilidad y también, claro, era un edificio que, bueno, tiene unas vistas importantes, ¿no? Y que los vecinos no querían perder. Entonces, desde el principio parecía que todo nos abocaba a tener que colocar, ¿no?, ese elemento de comunicación en el centro, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, y un poco al hilo de lo que había dicho Beñat al principio, pues decíamos que no podemos dejar un elemento aquí inconexo que aparezca, ¿no? Hay que darle forma a este proyecto para que tenga un lenguaje compositivo completo, ¿no? Y se entienda bien. Y ahí un poco cuando surge también el tema de las terrazas, para que abrazan el núcleo de comunicaciones. Claro, es un núcleo de comunicaciones que ya habéis visto que tiene unas dimensiones generosas. Es un núcleo de comunicaciones que es totalmente accesible, ¿no? Y en las plantas incluso contrasta con el tamaño de las viviendas, pero es que las viviendas son muy pequeñas, ¿no? Luego la escalera es exterior. Ahí estaba la escalera. Estaba la escalera donde están las dos puertas. O sea, en ese trocito, sí. Después es que es increíble ver dónde cabía. La escalera compensada. Luego la escalera es exterior, que también nos solucionaba temas de incendios, temas también de esa visibilidad, de poner el menor número de obstáculos para que los vecinos pudieran mantener como la situación previa, ¿no?, de no perder vistas ni a un lado ni al otro. Pero hacíamos ahí un recorrido totalmente protegido si accedes por el ascensor. Si eres un ascensor de doble embarque, accedes en la planta baja y ya sales a los interiores en zonas que ya están cerradas, ¿no? Como se ve. Este tipo de cosas te plantean unas situaciones constructivas muy difíciles, ¿no? Porque las partes de abajo sí que las cerramos del núcleo de comunicaciones, pues porque los vecinos estaban muy preocupados con el intrusismo, pero luego a partir ya de las plantas superiores no las cerramos. Sí. Nos preguntaban ellos, ¿por qué no las cerráis? Tal. O aparte tiene sus ventajas, como dice Enchane, que nosotros siempre jugamos a eso, a ventajas, desventajas, coste y, ¿no? Tienen sus ventajas en incendios, por ejemplo, y así, que nos ayuda a economizar soluciones que si no se convertirían en imposibles de llevar a cabo, ¿no? Porque en una estructura de estas, pues depende cómo tengas qué resistencia a fuego tenga que tener, pues se te puede llevar una gran parte del presupuesto. Luego hablaremos de eso igual en Costa Bragada, la repercusión es mucho mayor. Y entonces estamos siempre pues dándole con soluciones imaginativas, ¿no?, para poder cumplir normativamente y que el proyecto encaje. Entonces, pero bueno, los vecinos nos solían decir, ¿por qué no cerráis para arriba? Pues porque no tenemos dinero para y hacerlo, aparte teníamos otros problemas, que es también otro de los hándicaps de este tipo de rehabilitaciones, y es que tú tienes un elemento que ya está construido, aquí os hemos contado, es un baserri y luego colocaron una vivienda encima. Si vamos a la fachada original, pero bueno, aquí se va a ver lo que os voy a decir ahora también, las ventanas no estaban alineadas, o sea, las de planta baja no estaban alineadas con las de las plantas superiores. Entonces, espera, mira, en esta misma, aquí déjame no, la que tenías antes, que está delante. Mira, en esa, la anterior, aquí. Esto es una ventana. Esta es la planta primera. La planta baja y la primera, justo en la zona que nos coincidía con las escaleras, no tenían. No tenían ventana, pero cuando ya íbamos a las viviendas de arriba, la escalera nos tocaba en zonas de ventanas. Entonces, nosotros sí que siempre, cuando intervenimos, intentamos que nuestros proyectos sean ordenados, más allá de lo que nos encontremos, pero conseguir ese orden, o sea, es alzado, planta, sección. Da mucho trabajo. Esto no es sencillo, o sea, ahora lo ves y todo en realidad cuadra. Es un cuerpo muy sencillo, pero está muy ajustado. Está modulado, o sea, los balcones son iguales, las terrazas son iguales, los módulos se repiten. El intereje entre pilares pues es el mismo. Es el mismo. Y tienes que darle muchas vueltas para conseguir que todo cuadre, ¿no? Y es algo que en los proyectos de transformación sí que nos lleva muchísimo, es lo que más trabajo lleva. tiempo.
porque claro, te encuentras cosas y luego hay cosas que te las encuentras en obra directamente, o sea, que no es que... Entonces sí que es verdad que solemos decir que hay un esfuerzo muy grande en hacer... En conseguir que todo esté también ordenado. en los detalles de la edificación y así, que nosotros siempre hemos pensado que es una edificación muy modesta, o sea, al final también es verdad que con el presupuesto que teníamos, pues, o sea, desde luego que se nos ocurría que se podían hacer muchísimas cosas más, muchísimas cosas mejor, pero bueno, jugamos un poco con lo justo, con lo mínimo, de intentar componer una fachada, ¿no?, que compositivamente pues mereciese la pena. Sí que, y lo solemos decir mucho, ¿no?, asumir la responsabilidad que tienes como arquitecto al intervenir en un edificio así, que es un edificio con una visibilidad muy grande en Bilbao, o sea, que está enfrente de la ría, y eso es algo que nos preocupaba muchísimo. O sea, creo que también éramos conscientes de que, ¿no?, y tiene ese punto de decir, pues aquí nos van a ver, o sea, ¿no? Vamos, sí. Pero es el tema, más que nada, y lo digo así de verdad, es el tema de la responsabilidad que tenemos, ¿no?, cuando acometemos estas intervenciones, ¿no?, que sabes que van a conformar también uno de los frentes de... ¿Cómo queda nuestra Bilbao, ciudad, ¿no? ¿Cómo queremos ver nuestra ciudad? Y de hecho solemos tener muchísimas peleas con los propietarios, y luego, bueno, a veces no lo contamos mucho, con los propietarios y así, pues porque al final tendemos a... O sea, sí que nos gusta, y hemos trabajado mucho en procesos participativos, y tenemos compañeros con los que trabajamos habitualmente, y luego también cuando nos contemos del sistema, pues está planteado para intentar hacer un poco, ¿no?, proyectos participados por los propios usuarios, y nos parece súper importante atender a los usuarios, pero luego tenemos que tener clara cuál es la responsabilidad de los arquitectos a la hora de acometer esas intervenciones, y hay decisiones que evidentemente nosotros estamos formados para tomar, y que tienes que igual a veces, y participar, ¿no? Participar no es elegir un color o decidir qué tipo de teja es dime qué problemas hay, que hay que solucionar, qué tenemos que conseguir, y yo me encargo de que eso tengas una respuesta a tus necesidades, y luego eso es lo que te venía, tu responsabilidad como arquitecta, ¿no?, como arquitecto de cara a la ciudad, no solo al vecino que vive ¿no?, que vive en esa vivienda, ¿no? Bueno, no sí, sé, a ver, igual también había fotos de detalles también que van un poco en el pilar que tuvimos que ¿estoy viendo para adelante o para atrás? Ya, es que yo creo que... Bueno, vais viendo un poco las terrazas. Sí, había igual fotos también, yo creo que van a pues igual ha sido para atrás. El tendido de instalaciones también, que en estos proyectos, luego en Cuesta o La Vega también lo solemos hacer por nuestros cuerpos, y intentar componerlo de la mejor manera posible, ¿no?, de las nuevas instalaciones, que siempre es problemático. Luego también aquí un poco, pues eso, aparte de... aquí serán temas de las plantas, pero bueno, aparte de generar ese elemento, esa nueva fachada, también se trabajó las fachadas, o sea, hay como dos tratamientos, ¿no? En la fachada norte y sur un tratamiento de aislamiento con un acabado de revoco, ¿no? Y un sate, y en los laterales ya hicimos una fachada ventilada con chapa de aluminio ondulada, o sea, minionda de aluminio, eso es, pero bueno, colocada en distintas posiciones, jugando también con las mismas geometrías y las alineaciones que nos surgían en la fachada, ¿no? O sea, un poco en esa línea de ordenar el edificio, y también un poco, yo creo que lo habéis visto, pues se buscaba esa intención también de emular al pasado industrial de la ría, aunque y de Bilbao, ¿no? De una manera sencilla, ¿no? Probablemente de una forma muy básica, pero es lo que decíamos un poco, ¿no?, de las armas que teníamos. Sí. Yo me acuerdo cuando fuimos finalistas de los POAM, el jurado nos preguntaba, esas ventanas ¿por qué no les habéis abierto? Sí. Porque no, ya no había más. No había posibilidad de más, o sea, no. Está exprimido al máximo el proyecto. Luego igual lo que tiene un poco la gracia, ¿no?, del cuerpo que hemos hecho, volumétricamente la cubierta, ¿no?, que la utilizamos, es una gran cubierta que abraza todo, ¿no?, y se trataba también de que protegiese lo máximo posible las terrazas y el cuerpo de escaleras, ¿no?, y la cubierta luego pues tiene un juego que hace como cubierta a dos aguas en el frente a la ría, ¿no?, pero también en los laterales, ¿no?, entonces hacíamos como una cubierta a tres aguas, ¿no?, pues estaba relacionada también con algunos, bueno, con
algunos Sí. experimentos que estábamos haciendo en el estudio en Sí, aquel entonces. antes y ha así. salido alguna casa que Pero luego es estaba una cubierta que ahora en la estamos época. reutilizando y así, porque para Sí. este tipo de intervenciones Le da un toque tiene, también contemporáneo, ¿no? Pero bueno, y tiene sus virtudes a la hora de colocarte frente a un edificio Existente. ¿no? Y poder hacer una cubierta inclinada también. Sin más, luego sí, igual un poco. Yo creo que unas vistas hay de las fotos igual de terrazas. obra. Bueno, aquí se De ve, ¿no? sección. Lo que hablábamos Es un de edificio de sección. Las primeras veces que lo presentamos ni siquiera solíamos llevar las plantas Las y creo que en plantas. la web no tenemos ni las plantas. El edificio se entiende perfectamente con las axonometrías que siempre solemos hacer, que nos sirven también incluso en obra para explicar lo que hay que hacer. Sí. y para que se entienda claramente. Y luego en sección, pues eso, estos son el cuerpo, que las pasarelas entrando al interior con el espacio este de Y la accesibilidad está ya solucionada desde una la sala trabajo. técnica, Mm. sin más. Y luego esta La sería zona de ya la terrazas. sección por terraza. Mm. Bueno, son Sí. algunas fotos de obra y así. Esto es un poco lo que os decíamos de que ya veis, está ahí la fachada del edificio y estábamos ahí descalzando. Y luego Sí. lo que decíamos de la dificultad, ¿no? De llevar estas modulaciones y esto un poco hasta el extremo, ¿no? Que es lo que hace que luego verdaderamente los edificios tengan ese, ¿no? Bueno, queden limpios. tengan ese valor Bien también, ¿no? compuestos. Igual más para nosotros, pero bueno, está claro Sí, que ahí tuvimos que, ya veis que se ahí tenido tuvimos que que apear rasgar todo el muro. medianero, lo rasgamos entero porque los pilares nos caían en el muro, o sea, y sí que estas cosas cuesta muchísimo hacer En obras que van aquí lo ajustadas voy a y en llamar en rehabilitación. rehabilitación, porque al final estás con unas contratas que no están también. Es verdad que se daba tenía una parte de rehabilitación, la contrata que entró era especialista en rehabilitación, pero luego tenía una gran parte de obra nueva, o sea que realmente era más parecido a lo que era, ¿no? Este cuerpo. Entonces bueno, fue una pelea muy 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 grande el llevar todo adelante, y también solemos decir que en obra solemos hacer, pero bueno, eso nos pasa también en obra nueva igual, que solemos hacer los proyectos 4 veces, Sí. ¿no? Los tenemos totalmente proyectados, pero al final acabamos readaptando todo un poco en función de lo que nos vamos encontrando en obra, ¿no? A nivel de gremios y Son proyectos complicados. Al final, en esta edificación también las alturas libres de las viviendas no eran las mismas. Te vas encontrando, ¿no? Sí, luego con un esta montón. foto la Bueno, solemos traer esta es la esquina, que es una de las esquinas del edificio, ¿no? Porque se resuelven los cambios de sistema constructivo, ¿no? De la fachada ventilada de mini onda y la fachada de SATE se dan justo en la esquina, o sea, y esto por ejemplo nos costó un montón resolverlo en obra, ¿no? Porque en verdad el SATE da la vuelta y se mete debajo de la fachada de mini onda, ¿no? Y es como es una trampa que está hecha, ¿no? Pues y pues costaba mucho, lo solemos poner en las conferencias un poco por eso, ¿no? Intentar explicar, pero bueno, es una pelea que creemos que merece la pena asumir, aunque desgasta bastante. No sé, voy a ir pasando rápido para ver si entramos a Cuesta de la Veaga, ¿no? Cuesta de la Veaga, arranco yo también con el lugar. Cuesta de la Veaga fue un edificio que hicimos seguido de Dique. Yo no sé si nos ayudó un poco Dique también a convencer a la comunidad, que nos llamó, pero estos sí que nos llamaron ya con vistas a poder hacer algo parecido a Dique, o por lo menos, bueno, el edificio estaba fatal y tenían un montón de problemáticas, y bueno, y entramos también eso con los planes Renove, les propusimos hacer un estudio para presentarlo los planes Renove, creo que no salió el siguiente plan por un tema de comunidad. Llegamos a la máxima puntuación en lo que era el informe, porque estos programas anteriormente eran como concursos, tenías que cumplir una serie de requisitos, cuanto más acometías, más puntos tenías. Nosotros acometíamos todo, entonces conseguíamos todos los puntos, pero se presentó mucha gente y lo que hicieron fue como que el que no tuviera la unanimidad de la... Eso puntuaba también. Puntuaba una cosa de comunidad administrativa, y entonces era que todos los vecinos tenían que haber votado. Estuviesen de acuerdo. Sí, bueno, la siguiente vez ya estuvieron todos de acuerdo y se sacó el plan Renove. Nosotros fuimos un poco era más complicado hacerlo de Dique por la tipología de la edificación, o sea, porque ya eran 28 viviendas, 4 viviendas por planta, y entonces lo de sacar terrazas en las 4 prácticamente en todas las orientaciones, pues era
era un poco difícil, ¿no? Esto Aunque en también tenía realidad también elementos había como- cosas sí. que podían haber ayudado a hacerlo, y yo creo que sigue mereciendo la pena intentar hacer eso, pero bueno, también sabíamos que era mucho más ambicioso, entonces lo que intentamos hacer es generar, bueno, ya desde el principio pensamos en generar un cuerpo adyacente al edificio, ¿no? Pero que pudiese resolver o sea, Más muchas de las problemas. carencias del Sí. edificio, no solo las de accesibilidad, sino que pudiese servir para más cosas. Entonces, lo hicimos de una forma como más ambiciosa de lo que podéis ver en el resultado final, pero cuando estuvimos ya en negociaciones con las administraciones, aquí ya no fue. Es curioso esto, porque podrías pensar que era una historia de éxito y Salió nos publicada iban a sí. ayudar más, pero en realidad que había tenido sus peajes internos en las administraciones. O sea, había gente que estaba de acuerdo, otras que no, entonces y bueno. al final, pues bueno, Sí. aquí nos hicieron ceñirnos, o sea, nos ataron más en corto, Sí. por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, tuvimos que rehacer el anteproyecto, ya planteamos un poco lo mínimo que podíamos hacer, que no es lo mínimo, bueno, lo hicimos más pequeño el cuerpo, pero así Sí, todo el seguimos cuerpo, haciendo, eso es. seguimos utilizando las armas que teníamos, ¿no? Para intentar generar la mayor transformación posible, ¿no? Que en este caso lo que pasaba también, este era un edificio de los ingenieros del ferrocarril, o sea, es curioso porque es un poco la de la misma historia situación similar que os comentábamos antes. de Dique. Este también, lo que pasa es que este era un edificio, era una villa de los ingenieros del ferrocarril y tenía una factura constructiva mucho mejor en las plantas inferiores. Luego le pusieron otra vez otras cuatro plantas y un encima, bajo cubierta, ¿no? Y sí. lo transformaron, pero sí que por lo menos en cimentación y así lo que nos encontrábamos era bastante mucho mejor, más tranquilizador no tenía nada que Dique. Que bueno, siempre tranquiliza porque al final metemos eso, estamos cimentando partes de la edificación dentro, o sea, todas estas obras están hechas con la gente viviendo, o sea, se generan como situaciones bastante complicadas. Estos sí que son unos buenos máster de rehabilitación. Sí, de o sea, rehabilitación, sí. desde luego. Luego de todas también y luego además sí. se alargan muchísimo, Sí, muchísimo aquí en estamos el 2 tiempo. años ya, sí. Estuvimos 2 años haciéndola y yo siempre decimos que nunca la llegamos a terminar, porque se metió la pandemia también por el medio, problemas con la contrata y bueno, hay una serie de cosas que no se acabaron de hacer o no se acabaron de hacer bien. Aquí también, un poco lo que decíamos, que hicimos por proyectos similares, bueno, están en el mismo barrio, arrancamos también con una villa que luego tiene vivienda colectiva arriba, también eran, claro, se hizo vivienda colectiva, pero 4 viviendas por planta, otra vez 40 metros cuadrados, más o menos, por cada vivienda habitada. Al final, sí, eso es como era antes. Lo único, claro, la diferencia también que había un poco con respecto a Dique, era lo que estaba diciendo Beñat, ya aparte de que la cimentación era una cimentación mucho mejor a nivel constructivo consolidada, también el propio edificio respiraba de otra manera, ¿no? Tenía una factura pues como más elegante, ¿no? Que igual, quizás más digna de, o sea, que hay que rescatar, ¿no? Que no puedes obviar que está ahí, ¿no? No era la factura constructiva de Dique Dosá, ¿no? Entonces nosotros desde el principio sí que tuvimos bastante claro que nos interesaba recuperar esa imagen, ¿no? O sea, poner en valor lo existente, ¿no? Y de hecho, más allá luego del cuerpo nuevo que metimos, en este caso daba a la parte, digamos, menos visible de la ría, ¿no? Que daba a la zona sur, pero en el resto de la intervención buscamos más a poner en valor y a recuperar un poco la imagen de lo existente y luego jugar con ese contrapunto, ¿no? del otro elemento. Aquí se ven las plantas de estado actual, que veis que estas son las plantas, bueno, semisótano, porque en realidad el edificio tenía como una entrada a una especie de semisótano. Tenía 2 portales. Sí, y luego se subían por unas escaleras exteriores ya a la planta principal, ¿no? Eso es. Que son las que venían, pues eso, de la villa de los ingenieros, claro, las plantas principales el grosor de los muros y demás, ¿no? Que te dan la idea de cómo era anteriormente, y luego ya las plantas, no sé todavía, y las plantas superiores ya. Pero la planta principal y la primera pues íbamos igual a 4,5 metros, 4 metros, y luego ya en las siguientes bajábamos a la regularidad de 3, ¿no? Lo que os decía de que claro, también luego cuando estás haciendo esa escalera tienes que ir compensando, ¿no? Esas situaciones, ¿no? Totalmente diversas. Y de hecho además en el nuevo núcleo de comunicaciones hicimos un único acceso, o sea, se unió esa planta que ellos llaman baja, pero que tiene esa apariencia de semisótano, ¿no? con el resto de la edificación. Y bueno, ya veis, la factura del edificio era más noble que la
que la dedique a pesar de su estado, y de hecho también hicimos esfuerzo en intentar recuperar algunos elementos, ¿no? Un poco de arqueología del edificio, dentro de que habían cambiado carpinterías y demás, pero bueno, sí que se intentó, ¿no? Se intentó respetar un poco el carácter, ¿no? El tipológico del edificio, pero luego también darle un toque contemporáneo, ¿no? Entonces pensamos en recuperar esas fachadas, ¿no? Con plantear un sistema de aislamiento exterior, pero que reprodujese un poco las molduras un poco las fachadas existentes, y luego sí que se hacía como un zócalo, bueno, el edificio blanco, ¿no? Y luego se hacía un zócalo como a media altura, ¿no? Que le daba como un toque contemporáneo y que coincidía con las persianas, o sea, con las ventanas de guillotina que había en la edificación. Luego al final eso no lo pudimos hacer, bueno, por motivos... Ese era un motivo, pues, de controversia, económicos y complicado, con los vecinos, y al final lo dejamos un poco. A veces, pues eso, ya estás con 28 vecinos y bueno, pues en alguna cosa tienes que... Recuperábamos la mansarda también, mansarda, ¿no? sí. Pero ya en zinc y así, porque la mansarda estaba con una parte de teja y otra parte de pégola, o sea, sí, es verdad. Estaba muy mal. Y bueno, y lo que hacíamos, eso es, mantener un poco las fachadas, y luego sí que oculto un poco, ¿no? Como oculto de la mirada exterior, porque está además, solemos poner esa cita de Eduard ahí, ¿no? Del placer de no ser visto, porque el cuerpo nuevo que metíamos, que ya tiene una apariencia contemporánea, pero que es una apariencia que también, o sea, una volumetría que dialoga con la volumetría del edificio, cubierta, o sea, las mansardas y la mansarda y el cuerpo trasero, ¿no? Pues sí que se genera ahí como un diálogo entre las dos. Lo que sí que lo colocábamos teníamos también la suerte, ¿no? de poderlo colocar casi en la parte más oculta de la edificación, ¿no? Entonces nunca está como muy presente, se insinúa. Aquí en las fotos lo vemos mucho, pero luego cuando ves el edificio desde la ciudad, que se ve bastante, además. Sí, desde Deusto se ve un montón. Se ve desde la entrada del Euskalduna, por ejemplo. También. Se ve. Sí, tiene mucha visibilidad. Pero no se acaba de ver ese cuerpo, ¿no? Esto queda como más oculto y así. Y luego sí que intentamos utilizar algunos detalles contemporáneos en la fachada, ¿no? Pues que diesen también pues otro toque y una unidad también un poco a toda la intervención. En ese cuerpo también lo que hicimos es eso, como ya ven, estaba la escalera, obvio, con el ascensor, pero luego lo que tiene también hay algunas zonas como balcones, zonas que pueden funcionar como tendederos, porque claro, las viviendas de bajo cubierta y las de semisótano no tienen tendedero, ¿no? Entonces generamos unas zonas como de espacios comunes para los que no pueden tender, que tuvieran una zona de tendido, ¿no? En esa zona común, y también obvio también la sala de instalaciones en la parte superior, igual que hacíamos en Dique Dosano, para no cargar a la edificación existente, que también, como veis, tiene paneles solares, o sea, que tiene también un sistema energético nuevo, ¿no? Pero esto es un poco como quedó, se proyectaron bastantes más cosas, incluso la urbanización y demás, pero bueno, no dio para más. Son proyectos que estuvo muy ayudado también, y ya tiene otro presupuesto, porque también es de una época ya un poco posterior, y no estaba tan ajustado como Dique, pero bueno, sí que al final... Y luego se le juntaron cosas que, o sea, tenemos... la pandemia incluida. No, la pandemia, estaba acordándome también que está luego el tema, en Dique teníamos a Costas, aquí teníamos a Renfe, a Carreteras, Diputación, pero Renfe con una línea eléctrica, o sea, se te van... es el precio de la obra más todo lo que te vas encontrando, ¿no? Y tienes que solucionar. Claro, también es que eran edificios que no tenían ni línea para poner un trifásico para el ascensor, no tenían tampoco el gas, estos tampoco tenían entrada de gas, o sea, estaban muy en precario, ¿no? O sea, el cambio ha sido brutal. O sea, aquí, por ejemplo, en este edificio las viviendas del bajo cubierta no se lo podían creer, claro, o sea, la mejora que tenían, o sea, en invierno se lavan y en verano se asaban, ¿no? Y también en Dique Dosano me acuerdo también de algún vecino, ¿no? Que nos venía y estaba ahí con el tema de la temperatura y estas cosas, ¿no? De, joder, ¿cómo ha mejorado? Está bien también, ¿no? Bueno, vi que la mejora es evidente. Es las terrazas, pero sí, la habitabilidad sin duda. Ahí tiene como fotos un poco del cuerpo. Ese es, mira, el acceso a la planta semisótano. Bueno. Sí, el felpudo ese, no sé, tardó... No sé si está pues. Sí, es que no sé si... Llevaba un año en no sé qué almacén y no había manera de encontrarlo.
Bueno, aquí Lo también tenemos igual lo muchas del tendido fotos de de- las instalaciones, ¿no? Sí. Igual pasa como rápido, ¿no? Pero el tendido de las Sí, bueno, hay instalaciones, sí. un gran esfuerzo en intentar que todo esto pues quede de la mejor manera posible. Ahí se hace bueno, un esfuerzo con el color también, que al final suavizaba, ayudaba un poco, ¿no? a calmar todo, pintándolo todo del mismo color. Ahí veis el tendido de gas, por Esos ejemplo, son que pasa los por ahí. tubos de gas que se ven. Sí. Y luego No, quedó... O sea, en pasa verdad desapercibido. también Son está instalaciones vistas, pero que todo pasan el desapercibidas. tendido de instalaciones está hecho por fachadas, solemos hacer tendidos de telecomunicaciones, también están metidos en el SATE, ocultos, los de gas están metidos por fachada con unas rejillas que ocultan un poco por dónde va el tendido de gas para que esté ventilado. Bueno, hacemos mucho esfuerzo en eso y la verdad es que reitero porque cuesta mucho hacerlo, o sea, cuesta mucho que te lo hagan las contratas, cuesta mucho hasta que lo entiendan los propietarios, pero bueno. Aquí también la caja de escalera es una caja de escalera que cumple las funciones de una escalera especialmente protegida porque es exterior, pero sí que lo que hicimos fue protegerla más que la de dique, ¿no? En dique también era un tema de vistas y había otra prioridad, ¿no? Esto lo Pero tienes en que esta... explicarlo, protegerlo más. Indique la escalera está protegida, cumple incendios No, perfectamente. proteger de la climatología, perdón, no de Vale. incendios, me estaba refiriendo de la climatología. Y aquí lo que pasa es que, Hombre, habíamos bueno, ya no aprendido teníamos ese problema. ciertas cosas de Sí. dique, ¿no? Y los problemas que nos podía dar. Entonces, bueno, Sí. es verdad que esta escalera es una escalera exterior ventilada, pero está como mucho más protegida, ¿no? La elección de los paneles Sí, microperforados. e incluso muchos paneles vidriados también que servían Sí. un poco para dar más protección, ¿no? Aunque, Sí, y aunque luego no que es- sirven de mirador también, ¿no? cuesta un poco en convencer o que los vecinos acaben entendiendo, o convencer, pero que acaben entendiendo lo que les hemos hecho y por qué se lo hemos hecho también en ese sentido, ¿no? Que no es una escalera al uso por eso no está cerrada, pues porque básicamente si estuviese cerrada, No. pues a nivel de, o sea, la De protección de incendios. incendios pues habría hecho inviable la Tenía que aguantar solución. 90 minutos. Eso Claro, es. normalmente... De hecho, con estos cuerpos de escalera Sí. lo que nos solemos encontrar, que es un poco el caso de Dique y aquí, que Sí. tienen soluciones distintas, ¿no? Pero lo que nos solemos encontrar, también tienen condicionantes distintas, Dique era R60 y este es R90 Por por, eso, altura. no, es que es al lo final- raro igual en este tipo de edificaciones Sí. de madera, ¿no? Que te Que no suelen encuentres ser tan altas, ¿no? Pero este Eso. edificio, al final, o sea, la planta principal, la primera que tenían casi 5 metros, o sea, y bueno, el número de plantas pues hacía que ya el requerimiento fuera 90 minutos. Entonces, Y- el problema que solemos tener es el tema de que, claro, las escaleras están enfrentadas con ventanas existentes, entonces en caso de incendio, pues solemos tener que proteger por lo menos las distancias que marca el SI2, ¿no? Y bueno, Sí. en este caso se utilizaron pantallas para llamas que nos fastidiaron un poco una La cosa imagen, sí. casi de obra, o sea, porque se pasó casi al final de toda esa solución, ¿no? Nos fastidió un poco compositivamente porque nos imponía ahí como un par de paneles de con paneles unas... donde no podíamos componer el edificio como nos hubiese gustado, pero bueno, es ese encaje de bolillos que os decimos para que la intervención se pueda llevar a cabo, ¿no? Entre lo que querríamos hacer y bueno, no sé, igual pasamos ya. Bien. Sí, Ese sí, hay- los habéis bueno, visto, de hecho, está- están integrados en el edificio. Detrás de esos tubos, de los de gas, Esto, ese por es ejemplo, de- es un panel sí, para llamas, este de aquí. el liso, ¿eh? Este de aquí. Ese es. Que está para proteger de las ventanas adyacentes. A ver, el tema sí es eso. Entonces tiene que proteger la estructura Es escalera exterior, cuerpo. entonces en ese sentido cumplimos dique- la norma, pero Eso claro, es. donde no cumplimos porque no cumplimos el SI2, o sea, cuando no hay la distancia suficiente a un hueco, ahí sí que tienes Ujú. que acabar haciendo algo, ¿no? se Entonces, generan situaciones un poco curiosas, ¿no? Porque las viviendas, al fin y al cabo, luego, como no estábamos interviniendo, se hicieron muchos refuerzos estructurales y demás de lo que nos íbamos encontrando, pero en realidad no estás interviniendo en todas las viviendas, no estás haciendo la rehabilitación completa de la edificación, ¿no? Están viviendo dentro y lo que pasa es que, bueno, las viviendas, pues en caso de incendio, no aguantarían ni 30 ni 30 minutos. minutos estas cosas. Pero la estructura, quiero decir, pero luego la gente sale, lo que en la parte que hemos intervenido nosotros, o sea, el cuerpo ese, pues 90 aguantará los 90 minutos minutos. así como... Sí. Sí, aquí nos dio mucha guerra y de hecho, pues es que la solución de incendios se llevaba, no sé, más de una décima parte del presupuesto Sí.
de obra, porque hay puertas para llamas, o sea, sin más. Sí, hicimos además varias versiones, tuvimos que hablar con Protección Civil pues para intentar encontrar la forma más racional y económica también para los vecinos, ¿no? En dique, en cambio, fue más sencillo. Bueno, en dique lo que se hizo es proteger la estructura en las partes que quedaban expuestas A las ventanas. a fuego, pues Sí. por lo que decíamos de las distancias del SI2. Luego la norma también plantea, hay una norma UNE que plantea un cálculo que probablemente hubiese sido más costoso que la mitad de las intervenciones y así, pero para calcular la disipación, eso, de la llama, en función de la al final distancia. lo que plantea el o sea, CTE es que cumplas las distancias del SI2 tienes que hacerlo así. Y listo. Y básicamente eso es lo que hicimos, proteger la estructura en esas distancias. Bueno, y Pasa para adelante, ¿no? esto nos suele llevar a la reflexión esta, ¿no? Para este tipo de intervenciones, si no habría que tener un poco más de, ¿no? Sí, normativamente racionalizar un poco las normativas, ¿no? Para intentar llegar a soluciones que puedan ser viables, ¿no? Y económicamente, porque a veces es que si no se convierte en o acaban impidiendo, ¿no? el poder llevar a cabo estos procesos, o sea, poder hacer estos procesos de transformación, ¿no? O sea, de hecho tenemos un poco el ejemplo aquí de Francia, ¿no? En un país vecino, ¿no? O sea, en el que ya llevan mucho tiempo trabajando en la cuestión de la transformación de las ciudades y yo creo que aquí también tiene que empezar, ¿no? Un debate ha empezado, pero que tenemos que profundizar nos más. Con mucha ventaja. Nosotros sí que solemos mirar allí, ¿no? Lo que pensamos es que al final hay una oportunidad ahora mismo, ¿no? Hay una gran metaestructura, ¿no? de edificios ya existentes, ¿no? Que por rehabilitar, ¿no? recuperar o transformar. Eso es. Y entonces tenemos que buscar las formas más adecuadas de hacerlo, ¿no? Sin apriorismos, ¿no? Sin pensar que siempre es más fácil o va a ser derribar y hacer nuevo, ¿no? Porque básicamente sí es lo que se está haciendo, ¿no? Pero es que también mirando un poco los datos, es que en los últimos, en las últimas décadas, ¿no? O sea, se ha construido más que en todos los siglos anteriores, ¿no? Entonces, ahora cuando ya hablamos de la transformación de las ciudades, igual ya no hay que buscar solares, ¿no? Sino que lo que tenemos que buscar es, tenemos que trabajar con lo que tenemos y tenemos que conseguir que esos edificios que igual se construyeron en la época de la industrialización, en los años 50, pues con unas características constructivas más sencillas, con algunos elementos inacabados o que igual ahora no se adecuan tanto a la forma o a las necesidades que tenemos la gente, a los estándares actuales, ¿no? de habitabilidad, pues conseguir transformar esos edificios en objetos de deseo y en espacios vivibles y habitables, terminarlos, ¿no? O sea, intentar terminarlos y... Eso solemos decir, son como edificios inacabados, o sea, realmente lo que les falta y los podríamos completar ahora, ¿no? Para que se convirtiesen en edificios realmente que puedan ser objeto de deseo, ¿no? Eso es un poco... Y viene un poco al hilo también de lo que decía Beñat al principio, o sea, mirar la ciudad como con un poco de amor, ¿no? O sea, no tenemos que hacer tabla rasa y volver a empezar, ¿no? Sino que tenemos que rescatar, ¿no? O sea, un poco todo lo que tenemos y obviamente adecuarlo a nuestras necesidades, ¿no? Igual el camino no es una rehabilitación más pura, o sea, o más estándar como las que estamos acostumbrados, ¿no? De conseguir una A o un rendimiento energético concreto, ¿no? Sino que la mejora tiene que ser de la habitabilidad, no energética, o sea, es energética, accesibilidad, obvio, o sea, pero igual no estamos utilizando las herramientas más interesantes, ¿no? O sea, es un poco Sí, bueno, nosotros es lo que decíamos, ¿no? Al final, en ese sentido, pues sí que hemos observado, ¿no? Que al final tampoco era algo que teníamos planteado como estudio, pero al final nos estamos dedicando en un 80% de las veces, ¿no? A intervenciones de transformación de edificaciones existentes. O sea, lo mismo hacemos ruinas
ruinas históricas, ruinas industriales. Esto es una fábrica de armas que estamos transformando en un condensador urbano en Soraluce ahora mismo, o sea, lo mismo bueno, aquí está, mira, la factoría de Ayaraldea, ¿no? Que es una fábrica también en una sede sociocultural para una cooperativa de iniciativa social. Un edificio de viviendas en un edificio público al final. Estamos ahora acabando, esta es la de Ayaraldea. Son trabajos que al final realmente no es muy distinto a la labor tradicional, ¿no? de los arquitectos, de hacer una casa en la orilla de un lago, o en un solar urbano o en un bosque. Sí. Pues estos edificios o estas estructuras existentes, ¿no? Estas metaestructuras bueno, las tienes que analizar, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, sus potenciales, su relación con el clima, con la ventilación, con las redes existentes, y bueno, y tienen un potencial de transformación pues muy grande, ¿no? Sí, es un poco lo que nos intentamos transmitir un poco en estas conferencias, ¿no? Sí. Siguiendo el ejemplo que habéis visto varias fotos, ¿no? de la Catón y Basal, que son los que nos han dado ya unos ejemplos además como muy reconocidos hoy en día, ¿no? Y muy claros, y que a nosotros ya nos servían de inspiración hace muchos años, pero bueno, por lo menos ahora sí que creemos que el tiempo les está dando la razón, y que, por ejemplo, en Francia sí que están creando escuelas. O sea, eso es una cosa como muy evidente en la arquitectura francesa, pero luego también, porque cuando ves estas intervenciones, yo no sé si habéis visto las películas que tienen ellos rodadas con la gente que vive en estas casas y así, y lo que han conseguido, o sea, es que claro, solo oyes a los usuarios de la mejora habitacional que han conseguido, ¿no? Y es como muy... Y bueno, sí que creemos que ahora se está abriendo como una oportunidad de intentar, ¿no? Transitar esos caminos. Entonces nosotros sí que con el tema sobre todo con la intervención de Dique, sí, nos quedó como ese tema, ¿no? De decir, esto lo teníamos que intentar, y toda la experiencia adquirida, sí, ¿no? También sí, en la gestión de estas intervenciones, en llevarlas adelante, pues lo teníamos que intentar sistematizar en algún sistema o así. Porque sí que es verdad que como estudio nos ha dado... O sea, solemos decir que hacemos sistemas estandarizados para resistir al estándar. Nos encanta. Sí, lo de resistir al estándar tiene que ver un poco con eso de mantener las emociones de la ciudad vieja y así, ¿no? Porque lo que queremos al final es... no hacer lo que... Eso es, nos parece que nuestras ciudades son mucho más atractivas, ¿no? Y son mucho más como están hoy en día, o sea, con sí, las viejas edificaciones, que con las nuevas intervenciones que se están haciendo, sí, ¿no? Entonces lo que nos parece, pues eso, lo de resistir al estándar va un poco por ahí, ¿no? Lo que nos gustaría es hacer que esas barriadas obreras y que encontramos en nuestras ciudades, esos edificios que están inacabados en ese sentido, ¿no? Los pudiésemos transformar y los pudiésemos acabar, ¿no? Un poco, y así surgió, bueno, ya os digo que habíamos hecho algunos sistemas, un sistema de ampliación de aceras, hicimos sí, al tiempo parques, que era un sistema modular que se podía, además servía para procesos participativos y así también. Con la idea un poco también del urbanismo. Y era, sí, eso es, y era un sistema pues para sí, eliminar plazas de aparcamiento y generar, esto lo hicimos de una manera rápida. Muchísimo sí, tiempo, en el 2014, y luego lo presentamos a unas ayudas de gobierno vasco y nos la dieron, y con eso ya hicimos como un desarrollo más industrial del sistema, que lo hemos puesto nosotros en algún proyecto, pero tampoco no ha tenido... tuvo un momento que parecía que sí, podía despegar, pero bueno, como no es el tema de esta conferencia, lo dejamos ahí. Sí. Luego volvimos a la posibilidad, ¿no?, más ambiciosa de plantear un sistema pues de transformación ya de edificaciones residenciales existentes, ¿no? Sí. Un sistema modular, ¿no? Y lo presentamos también a unas ayudas hace más de 2 años ya, del BAI más de Masí, y nos las dieron. También conseguimos una Seraical y lo hemos estado desarrollando los últimos años. O sea, lo que es el sistema está compuesto, sí, está desarrollado. Lo que pasa es que también forma parte de una estrategia, ¿no?, Habitar, que es una estrategia como más grande, que ya incluye pues todos los procesos de gestión, de los procesos participados, y esos son lo que estamos desarrollando ahora, porque lo que sí, necesitamos ya es una intervención piloto, ¿no?, para sí, poder hacer todo esto. Eso es, sí, luego se trataría también como de sistematizar o de ya generar una dinámica de cómo se puede implementar este tipo de actuaciones, porque como ya sabemos todos los problemas que dan, también desde la gestión de la comunidad, como la gestión con las administraciones públicas de ayudas y demás,
pues se trataría de facilitar, ¿no? De tener esa guía, ¿no? Que también pues la podrían utilizar otras personas para intervenciones similares, ¿no? O sea, entonces esto es un poco el sistema, como decía Beñat, ¿no? Al final es una desmaterialización como de las fachadas para implementar una nueva fachada en la que aparecen los módulos, estos módulos que hemos sistematizado y que responden a distintas necesidades, quiero decir, ¿no? Con un mismo sistema sí que intentamos dar respuesta a distintas necesidades, a distintas situaciones también, bueno, pero está aquí, distintas situaciones urbanísticas, ¿no? O las necesidades que haya. Bueno, el módulo base, sí. Igual por el orden sí. de la conferencia. Sí. O sea, el sistema lo hemos, bueno, como os decía, lo estamos desarrollando y el último paso ha sido, lo hemos presentado hace relativamente poco a la Bienal de Arquitectura Internacional de Arquitectura de Euskadi, ¿no? Que planteó como una especie de concurso, en realidad con forma de subvención para hacer un pabellón, para hacer el pabellón, ¿no? De la Bienal, o uno de los pabellones de la Bienal, y nos lo han dado a nosotros. Sí. En principio planteaba, las primeras vistas que veíais eran en Donosti, pero bueno, la ubicación va a ser en Bilbao. Se ha negociado para que esté en la zona del Guggenheim y así, y al final es un pabellón que realmente está hecho con el sistema con el que hemos trabajado. O sea, utilizamos diferentes módulos para que pueda servir de pabellón ligado a las conferencias, a las charlas de la Bienal, ¿no? Que se puedan organizar, y luego también se expone a sí mismo. El lema de la Bienal es repensar, reconstruir, rehabilitar, sí. Y al final nosotros lo que sí que vimos es que teníamos incluso coincidía en el nombre, ¿no? Habitar, rehabilitar, que teníamos un sistema que era idóneo para eso, ¿no? Entonces el sistema, ya os digo, en el pabellón por un lado es continente y contenido, se enseña a sí mismo, ¿no? Sí, y sirve también para el desarrollo de las actividades. Eso es, de continente de las actividades dentro de que, bueno, que como hemos querido ser fieles al sistema, no hemos querido hacer nada que no se pueda hacer con lo que tenemos planteado para el sistema, Habitar. Porque al final, entonces, bueno, va a tener algunas cosas que les va a molestar a los que tengan que dar una charla, sí, pero bueno, muchos pilares en medio, bueno, y demás. pero se trata también de cosas más espacio informales, ¿no? Y más en la línea de lo que es la Bienal, ¿no? Que también quiere eso, repensar, reconstruir, no quiere hacer algo que luego no sirva para nada, que lo lleves a casa, ¿no? O sea, sino que se pueda reutilizar, ¿no? Y también se está pensando. Y bueno, de hecho nosotros ahora estamos aprovechando también para hablar con el Ayuntamiento de Bilbao y así, incluso si querían reutilizar ellos el pabellón después como una openguela para rehabilitación o transformación, estábamos dispuestos a cederlo y demás. Esto para un estudio de arquitectura es un circo importante, porque nos metemos nosotros somos arquitectos, a trabajos que nosotros nos encontramos siempre más cómodos diseñando el sistema que luego gestionando todo el tema de la construcción y demás, pero bueno, sí nos parece que al final está teniendo como buena acogida en las administraciones también, y es muy positivo ver eso, porque claro, en realidad ya habéis visto en qué consiste el sistema, ahora os lo enseñaremos un poco, pero es un sistema que realmente necesita de la implicación de las administraciones, porque a nivel urbanístico y así, pues plantea, bueno, tiene sus problemas. Sí. Bueno, cuando lo problemas, presentamos el año pasado en ASA, en Navarra, nos decían, esto en Navarra no se puede hacer. Y di que en Bilbao tampoco se podía hacer, pero se hizo. O sea, al final es que haya voluntad de, ¿no? Intentar pues mover esas voluntades para que pueda salir adelante. Entonces, bueno, es verdad que en algunas administraciones, aquí Viviendas Municipales, pues en su plan estratégico sí que ya habla de intervenciones de mejora de la accesibilidad y mejora del rendimiento energético, bueno, y luego habla también ya específicamente de intervenciones de mejora de la habitabilidad dentro de su parque edificatorio, ¿no? Pues eso, en Ocharcuaga, bueno, Viviendas Municipales tienen un montón de viviendas todavía y están sacando concursos de así. Nosotros hemos empezado a presentar el sistema y bueno. Este es un poco un poco para que entendáis, o sea, al final los módulos principales son los módulos habitacionales, pero hay distintos tipos de módulos, pues un módulo que es terraza, totalmente abierto, el módulo calefactado, ¿no? Que iría como más cerrado, y luego el módulo que a nosotros también nos parece como más interesante, que es el módulo jardín de invierno, ¿no? O sea, así un poco de
hay módulo jardín de invierno normal y con módulo vuelo. jardín de invierno Eso es. con vuelo, que sería el que pensamos que es El que tiene el más. ideal, ¿no? Porque o con una ocupación más pequeña de espacio delante de la edificación, ¿no? En la que se actúa, pues Sí. consigue resolver un mayor número de historias. problemáticas. Luego el sistema lo hemos, evidentemente podría ser súper ambicioso, y en algunas vistas que veis, pues hay un módulo de jardín de invierno con un módulo de terraza, pero Sí. hay que ser realistas y sabemos que esas intervenciones van a ser las menos. Sí, entendemos que este es el módulo jardín de invierno, que va un poco con la línea de las actuaciones también de la Catoni Basal, que comentábamos antes, pues acaba siendo el más fácil de aplicar, porque ocupa solo los primeros 2,5 metros de la edificación, la otra parte te queda, o sea, de la calle, perdón, eso es, la otra parte te queda en vuelo. Al ser también un espacio que es prácticamente abierto, que no llega a ser un interior a nivel de normativas normalmente, de cómo computan las superficies, pues también puede cuadrar en muchos municipios. Y luego también a nivel de funcionamiento energético, ¿no? El tema un poco de el añadir estos elementos de jardín de invierno, pues está comprobado que mejora muchísimo el rendimiento energético de las viviendas. El jardín de invierno funciona como una especie de colchón térmico, ¿no? Un amortiguador térmico. Eso es. Y bueno, en las intervenciones, por ejemplo, ya es la Catoni Basal, en la intervención de Gran Parc de Burdeos, hablan de un 60% de mejora del consumo energético, ¿no? Solo nosotros entendemos también que aunque lo hemos hecho y lo habéis visto en las otras intervenciones, ¿no? Que este tema de simplemente aislar con 10 centímetros o con 15 centímetros de SAT de las edificaciones no es suficiente, ¿no? Ni es la idea más inteligente, porque estos jardines de invierno, ya os decimos, que generan un colchón térmico mucho mayor, es una especie de aislamiento dinámico también, o sea, que permite a los usuarios funcionar en diferentes horas del día, diferentes épocas del año, de forma distinta, ¿no? Y gestionar un poco los sistemas de protección solar que tienen, los sistemas de acumulación solar también, porque luego el sol, pues eso, también es una fuente de energía, ¿no? Que a ciertas horas te puede calentar la casa, ¿no? Entonces estamos utilizando cortinajes térmicos. Que funcionan un poco, ¿no? Durante el día los tienes abiertos y a la noche te impiden que salga un poco el calor si fuera invierno, por que has ejemplo, acumulado. en invierno. En verano tenemos sistemas de protección solar, nosotros con eso siempre hemos sido como muy... Y bueno, y al final es una arquitectura que intenta jugar con el clima, no oponerse a él, ¿no? Eso es un poco la idea que tenemos, ¿no? A nivel energético, ¿no? Como justificación del valor de estos espacios. Luego, a nivel habitacional, pues le estás dando a viviendas que suelen ser muy pequeñas, pues todo un espacio, ¿no? Versátil alrededor, ¿no? Para que ellos lo hagan lo utilicen como quieran, ¿no? Que son todos esos jardines de invierno que luego pues eso, se pueden utilizar, claro, hay gente que los utiliza más casi como interiores de vivienda, o sea, aunque realmente no están absolutamente protegidos. Y bueno, el sistema tiene una versatilidad muy grande. Luego va acompañado como de un catálogo de elementos, o sea que se puede personalizar, o sea, según las situaciones, esto también entraría un poco en esa parte como participada, ¿no? Con las comunidades, pues en base a las necesidades, a los intereses, bueno, pues se puede ir escogiendo entre distintos tipos de paneles, carpinterías, módulos de medianera, herrerías, pues toldos, alicantinas, o sea, ¿no? 3 tipos de protecciones solares distintas, ¿no? Pues según el caso también te van dando imágenes distintas. Y luego se acompañan con otros módulos complementarios que ya son dirigidos pues a la mejora de la accesibilidad, o sea, escaleras de un tramo, de 2 tramos, ascensores, y las soluciones de cubierta también, en las que planteamos pues varias alternativas un poco pues según lo que nos encontremos en cada edificación, también en lo existente, ¿no? Cubiertas a un agua, a 2 aguas, a 3 aguas. Esa es la cubierta más o menos de dique, que nos permite intervenir sin desmochar aleros existentes, por ejemplo en estructuras de hormigón y demás. El sistema, eso no sé si lo hemos dicho antes, está ligado también a la madera, ¿no? Pues por una cuestión evidente de que es el único material de construcción, ¿no? Que reduce la huella de carbono en todo su ciclo. Entonces es algo que nos ha parecido que era necesario hacer así, aunque luego a nivel de edificaciones
en altura y así también te impone sus condicionantes, ¿no? De incendios y demás. también El sistema está pensado, está muy dirigido a la vivienda obrera de segunda mitad del siglo XX, pues porque son viviendas también de una altura moderada, ¿no? Donde podría funcionar el sistema bastante bien. Pero bueno, está bastante pensado también para, a nivel de incendios y así, para quedar lo suficientemente protegido para aparte la estructura con las secciones que tiene cumple 60 minutos a fuego directamente, o sea, sin tener que protegerla, y luego se podría actuar con paneles. Por ejemplo, las partes de jardines de invierno y así quedan protegidas también las estructuras. Este sería el módulo de jardín de invierno, por ejemplo, ¿no? O sea, con los paneles, aquí con las alicantinas. Pues por ejemplo, con toldos, ¿no? O sea, la misma imagen, ¿no? Pero bueno, cambia bastante, ¿no? Bueno, el sistema cambia mucho dependiendo cómo utilices los módulos. O sea, y si cambias la cubierta, cambias los paneles. Esto está puesto delante de un bloque de San Ignacio. De San Ignacio, hicimos como una especie de proyecto, aunque The realmente oculta mucho el bloque. También se podrían estudiar diferentes soluciones. O sea. Esta sería, por ejemplo, un ejemplo con las zonas de las escaleras, ¿no? Aquí está la escalera, con un ascensor, pues también este es un módulo de jardín de invierno con un módulo de terraza delante y luego en vez de en vuelo, ¿no? Con terraza y luego con el módulo del ascensor, ¿no? Pues bueno, son distintos, o sea que aunque sea estandarizado, pues sí que tiene versatilidad la zona de las cubiertas, ¿no? Con estas zonas también que pueden estar no acristaladas, pero bueno, con policarbonato, quiero decir, a modo de lucernario, ¿no? O sea, con entrada solar. Esta sería, pues yo que sé, un ejemplo con las escaleras de un tramo, pues con más vinculada a elementos de comunicación que se convierten en elementos comunes, ¿no? Y luego, como decía Beñat, pues hicimos un caso de estudio en San Ignacio, ¿no? En el que hacíamos un poco el esquema, como podía ser el esquema de montaje. Bueno, también va ligado como a poder ganar tiempo, ¿no? En la implementación, y también eso pues reduce costes, ¿no? Al final, hacerlo con viviendas habitadas. Eso, poder hacerlo con viviendas habitadas generando el mínimo perjuicio. Y luego, bueno, pues aquí sale como con distintas imágenes de posibilidades, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de San Ignacio, de repente pues con jardín de invierno en esta zona, y en esta otra zona donde están las cajas de escaleras, pues también con terrazas. Y somos conscientes que esto es muy difícil que se haga, pero realmente, bueno, nosotros lo que estábamos probando en San Ignacio era un poco el sistema, ¿no? También qué posibilidades nos daba, y en ese probar también pues vas viendo, bueno, puedes hacer un lado. Ahora que lo estamos presentando a concursos y así, aunque siempre planteamos un concurso, por ejemplo, no como una idea cerrada, sino que decimos esta propuesta es una propuesta posible. Luego todo esto lo que planteamos es realmente hacerlo con los vecinos, o sea, con los vecinos y con las administraciones y con todo. Uno de los concursos que hemos presentado era para Torre Urizar, que son unas viviendas protegidas, o sea, realmente patrimonialmente, quiero decir, están protegidas, sus fachadas están protegidas, y sabíamos que no se ha fallado el concurso, no nos lo darán, y sabíamos que lo íbamos a perder, lo hemos presentado para perder tranquilamente, o sea, aunque cuesta poco trabajo y dinero cuesta. Sí, pero se trata un poco de ir lanzando la idea, ¿no? Lanzar la idea, ¿no? Porque al final puede hacerse de diferentes maneras, y por ejemplo en Torre Urizar están haciendo soluciones de accesibilidad que reproducen la moldura, le están saliendo como tumores granos al edificio, ¿no? Tumores que tienen forma de edificio. Pero, sí, que puede parecer que te das cuenta, porque claro, volumétricamente dices no tiene ningún sentido, pero claro, si tú ves lo que es el revestimiento, y nosotros pensamos que igual un sistema de esto es más respeto. Bueno, siempre ha habido debate, estas ¿no? discusiones, siempre ha habido en intervenciones en el patrimonio, ¿no? Pues es igual más respetuoso, se entiende perfectamente dónde estaba, cuál es el edificio, ¿no? Existente anteriormente, dónde están las partes nuevas, o sea, de hecho cuando lo presentamos al concurso pues éramos como... Bueno, fuimos más respetuosos. En intervenciones más puntuales se resolvía accesibilidad, tal, como algunas zonas donde se podía intervenir, y en otras pues somos conscientes, ya os digo, que no iba para adelante, pero sí que nos parece que hay que ir por ese camino también, ¿no? De hecho, bueno, nosotros hemos sido finalistas de un premio de intervención en el patrimonio, en el que la intervención también era potente, con el edificio existente.
Te quiero decir que es que cada edificio te marca un poco, ¿no? Cómo tienes que... No, y bueno, tiene que haber todo tipo de transformaciones, de rehabilitaciones o lo que pida cada edificio, ¿no? Pero Y lo lo que decimos, importante- no es tampoco que sea todo la misma manera de actuar, Y ¿no? lo Dejar importante un es poco intentar de... generar que esos edificios, ¿no? Por ejemplo, San Ignacio lo escogimos porque decíamos, joder, si en San Ignacio Mira qué hiciésemos esto, ubicación. vamos a vivir. Y seguro que hay un montón de gente en ese tipo de edificaciones que lo que quiere es que me compro otra casa mejor, Sí. me voy a... ¿no? Y los otros, lo que buscamos con este sistema es que no, que te quieras quedar allí, o sea, que esas casas, Sí, ¿no? Que de la esas barriadas que conforman nuestras ciudades se conviertan también en eso, en lo que decíamos, en objeto de deseo. O sea, y creemos que es posible y que se está demostrando que es posible. Entonces, bueno, a ver si tenemos suerte con esto. Por ahora, por lo menos, lo construiremos en el pabellón de la Bienal. Y bueno, más o menos esto es Un poco lo que os todo. queríamos contar. Si hay alguna pregunta o así, o no sé si... Sí. Ya, sí. No sabría qué contestarte. En este caso, en el caso de las que hemos presentado, o sea, de Dique o de Cuesta, el tema burocrático fue bastante sencillo. O sea, bueno, Sí, sí. sí, O sea, para lo que... O sea, claro, igual es por eso, por aprovechar esa oportunidad que se había creado allí. Claro, dices, bueno, ¿cuánto te ha llevado? Pues igual te ha llevado a hacer un estudio para Surbisa de 350 viviendas para tener esa, ¿no? Generar esa oportunidad que se generó allí, pues eso, casi casualmente, ¿no? no, pero es verdad que Pero- eso, que sí, que ya teníamos relación con los técnicos, las dos intervenciones han sido en el mismo pueblo con el mismo, eso, no sé qué pasaría, ¿no? Si vas a otro sitio, pues Claro. que... Bueno, de hecho, esto lo hemos intentado, no, pues eso, lo hemos intentado otras veces y no ha tirado para adelante también. O sea, eso es así, por muchas circunstancias, en otro tipo de rehabilitaciones. Cuando te refieres a burocrático, no sé, ¿te refieres solo a la gestión con las administraciones, con los vecinos? Porque claro, eso también es otro tema, es convencerles de la posibilidad de llegar a... Sí, Es importante qué técnico te encuentres al otro lado y que arquitecto o arquitecta esté en el lado este de la Eso es. administración. Desde Y luego yo- nosotros con Surbisa se implicaron mucho y creo que era gente que también pues compartía esas mismas inquietudes, ¿no? O sea, y tenía esos intereses. antes no si no, contábamos no... tanto, que se implicaron menos en Cuesta de la Daga, lo vamos contando más con el tiempo. Sí, pero sí. Podía Pero pasar bueno, tiempo y así, pero porque entendíamos que también les debíamos un poco el el respeto también respeto por lo porque de Dique, ¿no? porque Pero sí. aunque luego te quedas como mal, dices, jo, y ahora hemos hecho esto y no nos dejáis hacer aquí, si es Pero mucho claro. menos". Pero bueno, También ellos pues pasarían pero yo, sus peajes, aunque ¿no? sea muy naif lo que he dicho antes, de esa contestación que hicimos en Iruña, ¿no? En Pamplona, que nos decían, esto no se puede hacer Pero aquí. es verdad. No se puede hacer, claro, si vamos con la actitud de que no se puede hacer, no se puede hacer en ningún sitio. Es evidente, que nosotros también nos hemos dado contra muros todo el rato y es evidente que hay situaciones en las que dices, no, aquí no hay ni un resquicio. Pero ahora, por ejemplo, cuando estábamos presentando esto aquí, a las administraciones en Bilbao y así, pues estamos, no sé, por ahora nos parece que puede haber una posibilidad, ¿no? De que Bueno. se planteen hacer intervenciones así. Y después de la pandemia yo creo que también ha habido un cambio, ¿no? En las Sí, pero bueno, es un cambio administraciones. muy y lento. no, al principio de lento la sí, charla pero también he por lo empezado, menos... que a mí me parece sorprendente que no haya más ejemplos que Dique y que tengamos que estar aquí con un proyecto tan pequeñito y tan poca cosa, ¿no? Hablando pero sí, es verdad, tampoco es esto, ¿no? Si lo comparamos con la Catón y Basal, que pues, no sé, en Burdeos son 500 y pico viviendas, o sea, Es una cuestión de escala. sí. En realidad
bueno, no es de escala, No lo, sé, que lo que hacen ellos es parecido a esto y es una cuestión de generar un cambio. Eso sí que es una, que es, al final yo lo digo con sana envidia, o sea, es que digo, jo, esto es el, ¿no? Porque ellos han generado un cambio en esas viviendas de la leche, mucho más que el que hemos generado nosotros en Dique. Y prácticamente sin necesidad de tocarlas interiormente, o sea, dejando, sí, el tema de los jardines de invierno y de... Pero a mí mucho más, o sea, sí creo que es más, pero no, Sí. mucho más no me parece. Lo que pasa es que tiene otra escala, que es brutal, es que son, ¿cuántas viviendas es el de la Catedral San? Sí, 500, 500, 500. ¿no? 500. Claro, vosotros sois 10 viviendas, y además de las 10 viviendas sois como poquito, es como una cosa pequeñita y tal, y dices que en realidad, no tanto, pero es una, yo creo que es una operación del mismo, de la misma transformación, de una transformación parecida, me lo parece. Quizás la escala es mucho más pequeña, claro, y entonces es menos visible y menos todo, Ya. pero yo creo que... Yo te lo digo sin falsa amor, o sea, no, es que no, que ellos generan una transformación mucho mayor. O sea, en la calidad de, o sea, la calidad de vida de los usuarios de esas viviendas mejora una barbaridad. Conocéis demasiado lo que opinan los de Vicky, yo creo, porque son, o sea, y habéis visto los vídeos, que esto es como cuando un deportista presenta sus mejores, Ya, pero tal, bueno, no sé qué, y dices, habría que ver de verdad todo lo que hay ahí, ¿no? sí. Y no me cabe ninguna duda que es una operación fantástica y que incluso yo creo que es más transformadora que la vuestra. Creo que sí que lo es, pero no me parece que sea mucho más transformadora. Lo que sí tienes que encima, además de ser más transformadora, es que a otra escala Sí. brutal, ¿no? Y bueno, yo suelo decir que es más fácil la situación en Francia, Sí. por ejemplo, que estos son edificios públicos, o sea que al final lo que hacen la Catón y Basal es convencer a una administración pública y al final les convencen también con datos, o sea, yo puedo arreglarte esto sin que lo derribes, cuesta menos dinero, hasta tienen mejor publicidad ahora mismo, porque te quiero decir, ha costado la mitad de lo que hubiese costado tirarlo y volverlo a construir. Y luego medioambientalmente también ellos hablan pues porque al final en un edificio la mayor huella es los materiales de construcción, es su propia construcción, o sea, la mayor huella de carbono, quiero decir. Entonces, el mismo hecho de que estén aprovechando estructuras, pues eso. Y además en Francia sí que es un debate, están tirando edificios y esos edificios tienen como muy mala... Sí, que es otra tipología, no es la que estamos hablando aquí ya, nosotros. son Edificios modernos, o sea, del movimiento moderno, hechos en los años 60 y así también, y al final, eso Sí. es. Y que son edificios también, pues eso, Pero es que verdad les falta sí. algo más, ¿no?, para darles esa calidad de vida. Pero bueno, nosotros cuando hemos estado haciendo esto, es verdad que coges las plantas de San Ignacio, colocas el sistema y dices, guau, Es que fíjate, esto es una maravilla, cómo cambiaría una vivienda así sin tocarla interiormente, o sea, sin hacer nada más, ¿no? Ha parecido como que se ha hablado mucho igual por el tema Ya. de Dique, pero yo por ejemplo aquí hago una crítica, que me parece una cosa como brillante, como idea de funcionamiento y eso, pero hay una cosa que se le suele acusar al SATE o a ciertas utilizaciones del SATE y de la fachada ventilada, y es que hacen esa especie de quitarle personalidad a todo, de aplanarlo todo y tal. Esto no lo aplana, le da una personalidad, pero no sé si en cierto tipo de actuaciones puede ser demasiado disruptivo, es decir, cambia demasiado la imagen en todos los sentidos, ¿no? Creo que como idea está bien, dices, y la Catón y Basal dice, no, la Catón y Basal lo cambian totalmente. Nosotros decimos sí. lo contrario, pero porque utilizamos esto de resistir al estándar, o sea, porque lo que decimos es que al final mantenemos el edificio existente, ¿no? Nos parece una alternativa al construir vivienda nueva absolutamente igual, entonces mantenemos esas barriadas y así. Claro, es verdad que luego cuando hemos hecho estos ejemplos de utilización del sistema, estamos yendo como muy, claro, es el sistema, o sea, te interesa mostrar el sistema en sí también mucho, entonces igual pues hemos cubierto demasiado, pero no tiene por qué ser así, o sea, que es que en realidad también... luego va a haber un equilibrio, y si vieseis las presentaciones, eso que os decía, de concursos y así,
de Torre Urizar, pues ya ves otra utilización del sistema que es distinta. Es lo que te voy a decir, que por ejemplo es que puede pasar un poco como ha pasado con Cuesta de Olaveaga y Dique de Ossá, o sea, depende de dónde actúes, taparás más o taparás menos. Y luego nosotros hemos hecho este sistema y pretendemos pues poder ¿no? también utilizarlo porque nos parece interesante, pero no se trata de que sea la única forma de, o sea, obviamente si ahora todo el mundo ¿no? transformamos todas las barriadas con esto, pues no, parece que tampoco no se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de que hay un montón de edificaciones de este tipo, sobre todo en la CAP, y por eso nosotros nos hemos dirigido a este tipo de edificaciones, porque es el patrimonio construido mayor, ¿no? que necesita de rehabilitación, o sea, ¿no? Básicamente, porque todos tienen problemas de accesibilidad, además de energéticos y de habitabilidad. Entonces, es decir, bueno, pues si tenemos, no sé ahora el dato, ¿no? Pero desde luego muchísimas viviendas de este tipo, pues vayamos a darles otro punto, ¿no? Y aparte, yo lo que pongo en duda no es tanto el sistema, que un sistema me convence y me parece que puede ser interesante, sino que creo que no todos los sitios son eso. Y por ejemplo, no sé ni lo que es, a lo mejor resulta que luego lo veo y os digo, pues me parece que está súper interesante, creo que el resultado es muy bueno, no sé qué, pero un sitio, por ejemplo, un edificio con la personalidad que puede tener Torre Urizar, por ejemplo, ya, pero ya no te sé, pero tienes que ver también lo que pero se ya está te he dicho proponiendo. lo que vete, date una vuelta por Torre Urizar y bueno, no sé, sin más. Sí. No, que igual sí, y dices al final sí. Dice que igual no tiene por qué perder, bueno, yo te enseñaría nuestro concurso y te diría, no pierde la personalidad, porque vas haciendo como unas intervenciones puntuales, además Torre Urizar tiene mucha persona, o sea, te quiero decir que tiene todos los patios, pues al final te permite también el hacer eso. Luego tendría sus problemas con los vecinos porque probablemente, pues eso, si Todos empiezas no a hacer soluciones que van, pero bueno, la cuestión es, eso es, la cuestión es, pero ahí también son mancomunidades, o sea, hay muchos propietarios, o sea, bloques distintos, al final todo eso se va a rehabilitar contando con los diferentes portales, probablemente se harán fases, bueno, no lo sé, quién lo acabará haciendo, pero eso. Nosotros, de hecho, también teníamos nuestras dudas, pero desde luego queríamos probarlo. Ya sabíamos, como decía dudas, o sea, a ver, que es lo que decimos, naif, es que no tenemos una postura naif con esta, o sea, ya sabemos todos los problemas que hay. Y algunos, pues eso que dices tú, imagínate, ¿esto va a uniformizar todas nuestras ciudades? Pues no creo que lleguemos a eso, no creo que lleguemos a eso. Pero de todas formas, lo que sí que me parece es que son sistemas e intervenciones positivas para intentar generar hay un problema que resolver, además, que es qué hacemos con todo ese parque edificatorio, y se está metiendo dinero, se está metiendo ayudas europeas para mejorarlo, y creo que al final, pues bueno, lo que se trata también es de revertir ciertas tendencias que hay, ¿no? Pues el de pensar, pues eso, que son pues viviendas como, es que mira, en estas casas no tiene ascensor, 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, y de repente pues les puedes dar una nueva vida, ¿no? Y forman parte de nuestra historia, son parte de nuestro patrimonio, o sea, son sustratos de nuestra historia que también hay que mantener. Y en ese sentido, aunque la Catón y Basal también cambien la apariencia, nosotros también hemos cambiado la apariencia de Dique, pero ahí está, o sea, somos una parte más, una capa más, un sustrato más que hemos llegado ahí, que es algo que además nos interesa también mucho siempre, ¿no? El jugar con lo que hay y ser solo uno más, o sea, pero sigue estando ahí Dique, tampoco la hemos eliminado, o sea, no sé. No, a mí me parece que creo que ese es el camino, o sea, por eso en ese sentido, como idea me gusta, ¿no? Lo de igual hay que añadir cosas en vez de tirar todo abajo y volver a empezar, y sino igual añadiendo cosas claro, podemos si les recuperar faltan el valor de qué es lo que le falta. Como decías tú antes, González, no es una cuestión solo de eficiencia energética, no es una cuestión solo de accesibilidad. Son importantes, sí, pero sobre todo es una cuestión de habitabilidad, de hacer viviendas que estén en los estándares de los mínimos que tenemos hoy en día, de superficies, de luz, de iluminación, de orientación, de ese tipo de cosas, además de la accesibilidad y además del tema de eficiencia energética, que también, pero que no puede ser mucho lo único, ¿no? Porque al final, si no, pues tenemos que hay por ahí, ¿no? Súper eficiente energéticamente y de qué nivel.
No, tenemos que, o sea, hacemos las casas para las personas, ¿no? Tienen que disfrutar de sus viviendas. Creo que querías intervenir. Es que no. Y aquí no se Sí, avanza. sí, sí. Sí, nosotros hemos puesto de ejemplo eso, y conocemos mucho el panorama francés a ese nivel, pero es que se está dando también en otros países, o sea, los belgas también están haciendo este tipo de cosas, o sea, es como, es algo que... Y sí que es verdad que aquí, pues, yo coincido contigo. Cuesta más. De hecho, pues eso, ya te digo que es... Y de hecho hay reacciones. El otro día cuando estábamos en Bilbao hablando del pabellón y con, bueno, con espacio público y con urbanismo, y les enseñamos el sistema, incluso pues era, bueno, era un compañero arquitecto también, ¿no? Pero estaba diciendo, jo, pues qué bien, o sea, para que la gente vea, o sea, Que se como un puede poco, hacer. ¿no? Poniendo la carga un poco también en la gente, en lo que es los propietarios, ¿no? Para que vean lo que pueden hacer con su casa, hombre, ya. Pero es que eso también lo tenemos que ayudar desde o lo tienen que ayudar desde las administraciones, tienen que ayudar a eso, o sea, a realmente, ¿no? Pero bueno, esos son los cambios que decíamos que eran positivos, que decíamos, bueno, pues si tienen Sí, ese... a ver si realmente hay un camino, ¿no? Lo que pasa que es lo que decía Benet, que es que, y lo que estás diciendo tú, que aquí luego, es muy lento. Y luego hay muchos miedos y como... Bueno, y es que también muchos miedos y genera mucho trabajo, ¿eh? Bueno, no sé, nos hemos encontrado con argumentos que son como muy extraños, ¿no? Pues, por ejemplo, en esto que decíamos de Dique o Cuesta Olaveaga es como que uno de los debates que habían tenido es como que algunos decían, joder, ¿por qué a estos sí y a otros no? Joder, pero este es el nivel, o sea, claro, ¿no? ¿Que los de Dique han salido ganando? Sí, pues han tenido suerte. Suerte porque yo, esto también lo voy a decir sin falsa modestia, porque pasábamos nosotros por allí y empujamos para que esto se hiciese así. Suerte por todo lo que os hemos contado pues han tenido suerte. Lo que sea, pero desde luego, porque luego los de alrededor se quejen porque ellos no pueden, tú en la administración no puedes dejar de fomentar este tipo de actuaciones. Y eso es algo que se nos ha dicho a nosotros. Sí, yo creo que es el gran miedo un poco en ese sentido. En las administraciones y en los cargos políticos también, ¿no? De los ayuntamientos, o sea, cómo responde a la gente, ¿no? A estas sí, pero situaciones. y que tiene que vosotros paséis por delante, pero por ejemplo tiene una abogada como dispone de un terreno que luego resulta que si no se sabe si no es suyo, si no es claro. suyo. No, se tienen que dar las condiciones. Ese terreno de delante, que además justo es el que la altura me permite hacer el salto para llegar hasta abajo, que entonces justifico toda la accesibilidad, que no sé qué, dice, ya, pero no a todo el mundo le cuadran estas cosas, a ti te cuadrarán otras cosas Eso en la vida, es, pero eso es. mira, en la vivienda no te ha cuadrado, a esos señores no, y a este sí, pero es que es horroroso la administración, es como de no, porque me pueden acusar que no sé claro, qué, claro, que sí. estamos todo el día con los miedos. En Cuesta Olaveaga también fue un poco miedo de... Era un edificio que había estado fuera de ordenación, entonces como cambiamos las alineaciones para los futuros desarrollos que pueda haber por allí, que no estaban claros, pues si sacábamos el cuerpo mucho más, pues igual acabábamos molestando en un futuro hipotético que no sabemos ni se acabará dando nunca. Pero eso fue uno de los motivos por el que tuvimos que reducir la crujía esta que salía, el cuerpo, lo tuvimos que reducir un montón. Pero bueno, es lo que hay. Y al fin y al cabo, esto de lo que decías tú del sistema, nosotros evidentemente decimos que el sistema vale para todo, pero hay varias situaciones en las que no valga también por cordura del arquitecto que lo está implementando, porque dices, tampoco puedo, si no tengo espacio suficiente entre los bloques, pues no puedo plantear que, ¿no?
Pero eso es Sí, al les- final, les deja en la eso cosa pues en sombra. somos conscientes, pero es una herramienta, ¿no? para poder hacer este tipo de actuaciones en los casos en los que sea posible. Sea adecuada. Eso es. Bueno, Bueno, pues muchísimas gracias, A vosotros. por vuestra charla. Creo que como siempre es interesante esa forma de intentar darle a la vivienda, y además estamos hablando en este caso es vivienda libre, no los proyectos que hemos estado viendo, pero me da igual, no es en realidad, o sea, en realidad estamos hablando de vivienda bueno, pequeña, fuera de no sé qué, esa es vivienda. es vivienda pública, digo, por la cantidad de ayudas públicas que han recibido ambos proyectos. Sí, o sea, sí, por eso, y que solo luego sea con, por eso. con todo lo que recibe al final, pues eso, entonces es un ejemplo de lo que se puede hacer en procesos de transformación, Ujú. que Gustavo, Sí. sobre que cale. el tema de vivienda. Que cale transformación sobre rehabilitación. ¿No? Con eso estamos como muy empeñados. Así que nada, eso, pues muchísimas gracias, interesante de verdad, y pues nos vamos a ver. Vale, Bueno, Vale, gracias. es que ricasco. Eskerrik asko.